Bueno, le damos la bienvenida a nuestro columnista de economía, el contador público Marcelo Talavera. Hoy un tema muy interesante, muy didáctico, necesario para ir de a poco, porque este es parte del objetivo que tenemos con la implementación de esta columna, de ir educándonos, comprendiendo cómo funciona todo este esquema que muchas veces es atravesado por la política de Estado y la política partidaria, es en función de cómo se utilicen estos instrumentos. Los famosos subsidios, saben ustedes que es parte de una política de Estado, por lo menos la actual, que ha utilizado este recurso para de alguna forma frenar la inflación, el subsidio al transporte, el subsidio a la energía eléctrica y a otros rubros. Bueno, vamos a hablar de ese tema con el contador. Es un tema amplio, complejo, pero por lo menos para comenzar a tener una idea y en casa después sacar nuestras conclusiones. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por estar de vuelta acá. No, es un placer para nosotros. Los subsidios. Explícanos de qué se trata, aunque parezca que es un término que todos conocen, no muchos saben, así que si nos podés adentrar en este tema sería genial. Sí, la verdad que es un tema complejo, es muy amplio, pero para que se entienda de una manera sencilla, los subsidios son una ayuda extra que el gobierno otorga a ciertos sectores, mayormente privados, a ciertos sectores de producción, de comercio, de industria, para, vamos a decir, sobrellevar situaciones que vienen acarreando por el tema de la inflación, el aumento de los precios, o como fue en los últimos tiempos, lo que produjo la pandemia. Entonces lo que se quiere en principio lograr con esto es, más allá de una ayuda que le van a brindar a las empresas o a las industrias, es que este impacte directamente a nosotros los consumidores, ¿sí? Porque el aumento de precios en ciertos bienes o servicios que nosotros necesitamos a diario, que son básicos para cada uno, se ven muy afectados, por ejemplo, por la inflación, como decía, y lo que se quiere lograr con estos subsidios es que el consumidor, ¿sí?, no note esa diferencia o ese aumento, ¿sí?, que puede ser de manera muy brusca. Entonces lo que se intenta con estos subsidios es frenar esos aumentos y que directamente no les toque el bolsillo a los consumidores. ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio y un préstamo? Porque no es lo mismo. No, no es lo mismo. Un subsidio, si bien el Estado otorga, es como que el Estado no está recibiendo nuevamente, o sea, una devolución por lo que está brindando, ¿sí? A modo de préstamos, ¿sí? Muchas veces los préstamos obviamente tienen sus intereses que en un cierto plazo hay que devolver. El subsidio sería más como una ayuda. Sí, un claro ejemplo de un subsidio a la que muchísimas personas accedieron fue, por ejemplo, el Procrear. Claro. El Procrear es un subsidio, es una manera de que el Estado te ayude, ¿sí?, en determinado plazo a que teniendo en cuenta ciertos requisitos podemos acceder, por ejemplo, a una vivienda. Claro, pero en ese caso sí hay que devolver. Hay que devolver, sí, pero es, ¿cómo te voy a decir? No es lo mismo que un préstamo bancario. Claro. ¿Sí? Siempre el subsidio a veces es sin devolución y a veces con devolución. Claro, entonces. Sí, dependiendo de qué industria sea o cuál es el fin del subsidio, mayormente el Estado no es que va a recuperar esa ayuda que le está dando. Bueno, nosotros ayer justamente compartíamos información con el titular de la CAEMTAP, quien manifestaba muy preocupado la situación del servicio de transporte interurbano, porque no reciben un subsidio. Hay un aumento en el subsidio al transporte, pero no para los interurbanos en el orden del 30%. ¿Qué está pasando ahí? Porque muchos cuestionan el tema de los subsidios. Dicen que es una política de Estado extorsiva, porque te doy el subsidio a cambio de, o no te doy el subsidio. ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, en una empresa que tiene un fin económico de ganancias? Sí. Y bueno, muchas veces los subsidios se le ve por ese lado de que no es transparente, ¿sí?, o que se utiliza el subsidio para favorecer a la empresa, ¿sí? Lo que pasa es que los subsidios también tienen una distribución, vamos a decir, geográfica. No todos reciben el mismo porcentaje, por ejemplo, en el interior del país, como lo que reciben en Buenos Aires. Exacto. Sí, muchas veces dependen de el gobierno provincial, ¿sí?, si va a tomar esos subsidios o si va a poner también de su parte
para que se pueda complementar con lo recibido en pequeñas proporciones, a diferencia del Gran Buenos Aires, ¿sí? Y el gobierno provincial haciendo su aporte, o muchas veces quedando excluido hasta de ciertos subsidios. Con el tema del transporte, lo que se quiere lograr es por ahí, tendría que ver de ese lado, es mejorar el servicio, ¿sí? Para que todas las personas puedan acceder al transporte. Pero también, ¿qué pasa? Cuando nosotros accedemos a un subsidio, por ejemplo, de transporte, se le ve como que el subsidio te estimula a utilizar el transporte porque te resulta mucho más económico de que usar te condiciona, claro, ¿sí? Al no poder usar tu auto particular, ¿sí? Porque te resulta más económico utilizar el transporte, ¿sí? Pero se tiene que ver como una ayuda, ¿sí? A mejorar el servicio, y muchas veces pasa eso. Se puede Sí. pensar, Marcelo, por ejemplo, también otro tema, porque ya hay varios especialistas que están cuestionando y planteando una discusión seria con respecto al servicio de energía eléctrica, que en la actualidad está subsidiada la tarifa y que, entiendo, no favorece incluso a quienes menos tienen. Los que más ingresos tienen son los que se ven beneficiados con este subsidio, que pareciera no es la política de Estado. Pero digo, ¿se puede llegar a pensar que esto en el corto, mediano plazo o largo plazo debiera retirarse para que una empresa, por ejemplo, de transporte se autosostenga? Sí, eso sería lo ideal, porque cuando la empresa está en una situación complicada recurren a los subsidios. Lo que tienen los subsidios es que la ayuda que se recibe mayormente es monetaria, o sea, le dan plata. Entonces, ¿qué hace esto? El gobierno, al dar tanta plata en gran volumen, produce una presión inflacionaria, o sea, como que lleva a una inflación muy alta. Entonces, ¿qué hace la inflación? Es lo que le pega más fuerte a los sectores más débiles, o sea, lo de menos recursos. Entonces, lo que se ven afectados son directamente eso, ¿sí? Claro. Y también por la mala distribución. ¿Sí? En grandes valores o en grandes cantidades siempre termina favoreciendo a sectores con mayores ingresos, ¿sí? Y vamos a decir como salvando a ciertas empresas y no cumpliendo con el objetivo principal, que es ayudar a los sectores más Lo vulnerables. ideal, por ejemplo, sería que nosotros podamos pagar nuestro consumo de energía, por dar un supuesto. ejemplo, sin ningún tipo de subsidio. O sea, que exista un subsidio ya está diciendo que la economía no está bien. No está bien. Y aparte por las consecuencias que trae, o la mala utilización de los subsidios, trae consecuencias muy graves. O sea, lo ideal sería que cada persona, como vos decís, pueda cubrir sus necesidades más básicas, como la energía eléctrica, o acceder a un transporte público. Pero si no, la persona no está en condiciones y necesita o obtener un subsidio, es porque, como bien decís, la economía ya no está bien. Bueno, nosotros tenemos una historia, ya pasamos un poco por esto, hubo cambio de gobierno, ingresó un gobierno nuevo con una política económica totalmente distinta y fue quitando los subsidios y se armó un despelote bárbaro. Sí, hay un proyecto de sancionar una ley donde se quiere quitar los subsidios a las grandes empresas, a las grandes comercios o que producen ciertos bienes y que paguen el valor real, ¿sí? De lo que vale la energía eléctrica hoy en día, porque la mayoría están subsidiadas. La mayoría están subsidiadas y eso no está bien. En algún momento se debiera corregir. Sí, yo personalmente por ahí lo que veo que sí, la tarifa social a la que acceden mucho está bueno, sí, porque se paga por ahí un precio un poco más bajo, sí, como ciertos productos al estar subsidiados, es un poco más bajo de lo que se ve en el mercado, sí. Claro. Pero lo ideal estaría bueno de que sea igual para todos, porque aquellos que están subsidiados con aquellos que no están subsidiados notan la diferencia porque baja mucho la demanda.
Exacto. Sí. Bueno, Marcelo, sé que es bastante complejo el tema, es muy amplio. Sí. Bueno, por lo menos se entendió, un subsidio a veces el Estado te presta dinero, pero sin intereses, muchas veces no con la obligación de tener que devolver ese dinero, sino a veces, por ejemplo, con sostener cultura te piden una contraprestación de servicio que tampoco es obligatoria, es voluntaria. Sí. Juega mucho con el tema de la inflación, ¿no? Exactamente. Tratan por un lado de recuperar por ese lado también. Exactamente. Veremos qué pasa. Lo ideal sería que desaparezcan. Vamos a ver si se puede, o hay intentos por lo menos de que esto suceda sin afectar la economía de los argentinos que menos recursos tienen. Claro. Marcelo Talavera compartiendo esta columna sobre subsidios. Compartimos otra pausa, breve corte, enseguida regresamos.